meses, depositó NASA en el museo que hay en la Estación Espacial de Robledo, que ahora ya no se llama Estación Espacial, porque como se han juntado muchas antenas allí, ahora se llama Complejo de Comunicaciones Espaciales, o del espacio. Esta piedra se puede visitar, podéis ir a verla cualquier fin de semana sin tener que pedir perdón. Yo te aviso si quieres cuando haya que ponerse las gafas, ahora no hay nada que ver con realidad, yo te aviso. Tenemos el estado verde. Me habéis quitado el hilo. Quedamos en que podéis ir a verlo los fines de semana. El fin de semana es gratis entrar, no hay que pedir hora ni nada de esto. Y se puede ver el museo, que es bastante interesante, no es muy grande, pero es bastante interesante, aunque no se llama museo, se llama Centro de Entrenamiento de Visitantes, por razones que algún día se pueden contar, pero que ahora mismo no hacen al caso. Entonces, esto me da el pretexto para volver a traer a colación, pues, para mí lo que fue el trabajo más importante que he desarrollado en mi vida, que fue trabajar para el proyecto Apolo desde aquí, desde la estación de de NASA. Y contaros un poco de dónde vino esa piedra y por qué es interesante. Es un poco una trampa, lo que os he dicho, porque realmente todo lo que se sabe de la Luna no es solo a través de esa piedra. Esa piedra da un dato importante, pero otras muchas dan otros tan importantes o más. Pero como solo tenemos esa que poder ver allí, pues es a la que aludo, ¿no? Bien, un poco lo que vamos a hacer en esta charla es intentar lo que se hace ahora en los centros de visitantes de cualquier parque o de cualquier sitio, en los centros de interpretación. Vamos a hacer un poco la historia de la interpretación de lo que es lo que se ve en la Luna y cómo lo hemos ido entendiendo a lo largo del tiempo, bueno, no demasiado largo, pero debido a que dentro de 2 viernes tenemos una charla de paleoastronomía, pues me he permitido el lujo de empezar con una exposición de paleoastronomía. Luego me lo devuelves, que si no te salto el cuello. Después. Además de esto, eso tiene que ver con que si empezamos a considerar desde cuándo se han interpretado la forma de los rasgos de la Luna, podríamos pensar que es desde la invención del telescopio, desde que Galileo hizo sus primeras observaciones. Sin embargo, es muy curioso que ha habido unos arqueólogos y unos arqueoastrónomos que han descubierto un dibujo de la Luna hecho en una piedra que data nada menos que del Neolítico. Como es un dibujo un poco raro, muchas personas pensaréis, ¿y por qué este dibujito es la Luna? ¿Por qué no es otra cosa? Entonces, para poder convenceros de que es un dibujo de la Luna, hace falta entrar un poco en el ambiente en el que está el dibujo, que es lo que vamos a ver inmediatamente. Pero también voy a intentar que para todas aquellas personas que no observan muy a menudo la Luna, podáis daros cuenta de las cosas que podemos ver desde nuestras casas con nuestros telescopios, a base de comparar fotografías que he tomado yo con ese telescopio que hay ahí y compararlas con las que se hizo el viaje a Apolo. ¿De acuerdo? Y veréis que no desmerecen demasiado. Y esto ya lo digo que es no con otro interés que con el de intentar hacer énfasis en lo interesante que es la observación de la Luna. Bien, en un sitio de Irlanda, en la costa oriental, existe un sitio llamado Lough, en donde hay unos cuantos túmulos. Uno muy importante es este, que tienen unos dibujos especiales, como os estaba diciendo antes, y en el que los arqueólogos han llegado, o los paleoastrónomos han llegado a la convicción de que representa un mapa de la Luna. Fijaos cómo es el túmulo, nos hace pensar que los habitantes o los celtas de hace 5.000 años eran bajitos, porque fijaos que Puerta tenía más baja, pero si ahora miramos lo que se ha dado a llamar la silla de Hacks, pues resulta que es para gigantes, ¿no? Probablemente esto no era una silla. Entonces, vamos a observar
cómo está hecho el túmulo, cómo está construido por piedras verticales llamadas ortostratos. A ver si... ¿Qué pasa? Quería haberos enseñado, haber hecho un aquí, pero bueno. Toma, por favor. Sí, pero doy para que lo repartas. Habéis visto que había una serie de piedras que marcaban. Es que no es una de sus vídeos. Entonces, debería quedar. Bueno, puedo dar más atrás y que vuelvo a empezar. Ya tenemos todas. Vamos a volver a ver el túmulo. Fijaos que tiene 5.000 años. Es más antiguo que Stonehenge y es más antiguo que las pirámides de Egipto. Entonces, existen varios túmulos en esta región. Este está orientado al solsticio, perdón, al equinoccio, o a los equinoccios, y hay otro que está orientado al solsticio de invierno. ¿Cuál es el interés de aquella gente del cuarto milenio antes de nuestra era para construir estas cosas? Pues es sin duda el calendario de la agricultura, es saber cuándo llegan las estaciones. Aunque esto esté dentro de un ropaje de misterio y de superchería, pero sin embargo en el fondo es esto. Entonces vamos a ver qué es lo que habían construido aquí. Fijaos que todas estas piedras que hay aquí son ortostratos, es decir, piedras verticales que constituyen la cueva por donde hemos visto la entrada. Y existen las piedras izquierda 3, izquierda 4, derecha 3 y derecha 4 que funcionan como un diafragma, de modo que el camino de la luz está limitado a la derecha y a la izquierda. Y también la piedra 1 y la piedra 5 lo limitan por arriba y por abajo. En el fondo llega a una piedra, la piedra 14, que contiene unos dibujos misteriosos que vais a ver ahora mismo. Estos dibujos. ¿Es esto una representación del Sol? No lo sabemos, pero ¿quién puede decirlo? ¿No? Pero ahora vamos a ver cómo es la piedra en realidad y vamos a observar que el paso del Sol durante un equinoccio, en un time lapse, en vez de estar una hora o 50 minutos viéndolo, lo vamos a ver en un minuto y pico. ¿Ves? Duró 1 minuto 44 segundos, lo vamos a ver en 1 minuto 44 segundos, lo que dura 50 minutos. Fijaos cómo entra el Sol por la izquierda y estas son las piedras que marcan, que constituyen el diafragma. Y en el fondo tenemos a la piedra de las inscripciones extrañas. Naturalmente nadie puede pensar que esto solo ocurre el día del equinoccio, esto ocurre un poco el día anterior y el día siguiente, el Sol varía muy poquito de un día para otro. Lo que no cabe duda es que esta cueva, que habéis visto que es bastante larga y muy dificultosa de construir, estaba hecha para detectar la llegada del equinoccio. Ya estamos iluminando la otra piedra de diafragma, la piedra de la derecha, o las piedras de la derecha, y tenemos completamente en el centro iluminada la piedra del fondo. Este sitio se llama Knowth. Si alguna vez vais a Irlanda, yo estuve allí y no sabía que esto existía. Y ahora, mientras el inserso no planee viajes a Irlanda, me va a ser difícil. Bueno, vamos a cortarlo aquí, ya veis que ha bajado. Aunque quizá deberíamos dejar ver quién es quien ha cantado y quién ha tocado, que son estas personas que Julian Ladash.
Bueno, pues existe otro túmulo en el condado, en el mismo condado de Meath, en Irlanda, en donde hay otro túmulo que está rodeado por una serie de piedras que se les llama, o se conocen con el nombre de curbstones. Aquí veis las más importantes dibujadas, y en ella tenemos la piedra 15, que representa algo que parece mucho a un reloj de sol. Fijaos si la vemos en primer plano, solo parece que le falta el estilete en el centro. Y un reloj de sol vertical. Lástima que está orientado más bien hacia el este en vez de estar orientado hacia el sur, que es lo que le impide considerarlo como un reloj, pero parece que el dibujo estaba hecho con ese fin. Entonces ahora, en un ortostato de otro de los sitios que hay allí, es donde encontramos lo que se ha dado en llamar el mapa de la Luna. Fijaos cómo es una piedra que tiene estos dibujos. Así dicho, parece que podía ser cualquier cosa menos el mapa de la Luna, pero tenemos que verlo dentro del entorno en el que está. Hemos visto la piedra que parece un reloj de sol, y hemos visto lo que ocurre con el equinoccio. Entonces, la interpretación que han hecho los arqueólogos es que esto representa los mares de la Luna, los mares que se ven más importantes a simple vista desde la Tierra, y que estos son intentos de dibujarlo cuando la Luna estaba en otra posición a lo largo de su pase por el horizonte de los observadores. Fijaos, vamos a considerar nada más que este trocito que tenemos puesto aquí. Si dibujamos un mapa de la Luna a este mismo tamaño, y ahora lo superponemos, fijaos lo que sale. Esta es la razón por la cual los arqueólogos y los paleoastrónomos han dicho que este es el mapa de la Luna más antiguo que existe. Es el mapa que data del Neolítico. Esto, presentado así, puede parecer un disparate, pero si lo volvemos a ver en el entorno que hemos visto antes, ya no suena tan raro. Bien, pues este podemos decir que es la primera vez que se ha intentado representar la superficie de la Luna por personas humanas. De aquí vamos a dar un gran salto y vamos a irnos al siglo XVI para ver otros dibujos. Por ejemplo, tenemos en el siglo de 1540 y 1603 el señor William Gilbert, que hizo un mapa de la Luna, pero a simple vista. Es decir, aquí no se había inventado todavía el telescopio. Y tiene de original que las zonas negras de la Luna, que ahora llamamos mares, él supuso que eran continentes. Y las zonas claras supuso que eran mares. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos la Regio Magna Orientalis, que pone aquí, que es lo que ahora llamamos el Mare Imbrium, la Regio Magna Occidentalis, que está aquí, que ahora sería el Mare Serenitatis, el Mare Fecunditatis, el Mare Nectaris, la región Continens Meridionalis, que ahora sería el Mare Nubium, etc. Este es el siguiente mapa importante que tenemos. Cuando llega la época del telescopio, antes que Galileo, tenemos a Thomas Harriot, que hace unos mapas detalladísimos de la Luna, como este que veis aquí. Tiene muchos más que este, tiene fases y tiene muchas más cosas, pero ya está utilizando el telescopio. Y sus primeras observaciones son como 4 meses antes que las de Galileo. El mapa de Galileo, que es el más conocido de todos, lo tenemos aquí. Galileo fue el primero que habló de unas estructuras circulares completamente desconocidas en la Tierra. Como en su época se hablaba del modelo de la Luna del que hablaba Aristóteles, en el que se decía que la Luna tenía que ser un astro perfecto por ser obra de los dioses y que no podía tener manchas ni nada se atribuía que las manchas de la Luna eran el reflejo de los océanos de la Tierra. Entonces lo que hizo fue hacer énfasis en el tamaño de las estructuras circulares. Este es Albatecnius y lo ha pintado mucho más grande de lo que realmente le corresponde en su momento, pero por la posición en la que está sabemos que es él. Pero no lo hizo porque no fuera capaz de pintarlo bien, sino porque quería darle las narices a la gente que decía que la Luna no tenía rasgos, que era completamente lisa. El siguiente mapa que es importante para nosotros es el que hizo un astrónomo holandés que se llamaba Frans van Langren,
en latín se llamaba Langrenus, y todos los que somos aficionados a la Luna sabemos que hay un gran circo que tiene su mismo nombre. Y es importante para nosotros porque este era el astrónomo real del rey Felipe V. Entonces hizo un mapa de la Luna en el cual pues, llamó Oceanus Philippicus, y que con nombres así a los rasgos, es decir, rindiendo pleitesía a los mecenas que le pagaban el sustento. Por lo tanto, su toponimia pues, no prosperó mucho. La interpretación que se dio por todos los astrónomos y científicos de este siglo, del siglo XVII, es que lo único que hay en la Tierra que es circular son los cráteres de los volcanes. Entonces, a falta de otra cosa a que atribuirlo, se pensó que todas las estructuras circulares que se ven en la Luna son cráteres. Entonces se pensaba que el paisaje de la Luna era una cosa como la que estáis viendo aquí. Sin embargo, al hombre de la calle le llegaba una idea mucho más fabulosa. Es un dibujo como ese que veis aquí, que es un poco más de la época de Julio Verne, en el cual la Luna es un astro fabuloso con una serie de picachos y una serie de circos extraordinarios, ¿no? Pero la idea de los profesionales es que todo esto eran bocas de cráteres. Están hoy extintos porque no se les ve vomitar, pero quizá lo pueden. Esta idea a gente con un poco de más sentido común le chocó mucho, porque fijaos, la Luna, si la comparamos con la Tierra, es entre 1/3 y 1/4 del tamaño de la Tierra. Es 3,7 veces más pequeña, ¿no? Su masa es 81 veces menor, y bueno, estos datos más o menos lo sabéis sobre gravedad, etc. Entonces, aquí tenemos también algunos de sus parámetros orbitales, pero esto es un poco importante para lo que vamos a ver ahora. En la primera mitad del siglo XX, pues algunos selenólogos, a los que se llamó meteoristas, rechazaron el origen volcánico de estas estructuras porque si hiciésemos un recuento de cuántas estructuras de impacto hay en la Luna, saldría un número monstruoso. Entonces, ese número tan grande no puede pertenecer a un planeta que es casi 4 veces más pequeño que la Tierra, o 3,7 veces, y tener más volcanes que la Tierra. Si hacemos el recuento, fijaos la cantidad de volcanes que tendría que tener la Luna. Tendría como 6.000, una cosa así. Quizá más, quizá 10.000. Entonces estos primeros astrónomos buscaron otra explicación para las estructuras circulares y dijeron que el origen de estos circos era impactos producidos por la caída de los meteoritos, y esto en realidad se ajustaba mucho mejor al aspecto de las estructuras, porque tendríamos que buscar para explicarlo un fenómeno que diera lugar a accidentes tan pequeños como muy pocos metros e incluso centímetros, hoy sabemos que hasta micras, y a accidentes tan grandes que tuviesen hasta 1500 kilómetros de diámetro. Esos son muchos órdenes de magnitud, son 30 y tantos órdenes de magnitud. Desde el fenómeno de la vulcanología es imposible explicar que haya volcanes con 35 órdenes de magnitud de diferencia. Sin embargo, si pensamos en la cantidad tan dispar de masa que tienen los meteoritos y las cantidades de velocidades con respecto a la Tierra, entonces sí obtenemos un número de ese orden. Por lo tanto, esta hipótesis era mucho más explicativa del fenómeno de las estructuras. Pero los vulcanistas rechazaron esta opinión con dos razones. Aquí solo he puesto una. Es la de que la Tierra debería tener más impactos. También dijeron que qué casualidad que todos los impactos que caían en la Luna caían verticalmente y por eso todas las estructuras eran circulares. Tenía que haber alguna oblicua, y entonces no se veía ninguna, o muy pocas. Ya en la era de la astronomía, pues se halló que la Tierra en efecto sí había recibido impactos en la antigüedad, porque no se pudo ver desde el punto de vista de los satélites. Y con esto los meteoristas ganaron la batalla, y hoy día se acepta que todas las estructuras circulares que hay en la Luna son producto de impacto, y que las estructuras volcánicas son completamente diferentes y además son mucho más antiguas. Entonces hoy día vamos a empezar a ver lo que hemos dicho antes,
Estas fotos son de aficionado, las he hecho yo con el telescopio, como vais a ver. Decimos que el análisis más elemental, que ya habíamos visto que lo habían hecho los antiguos, demuestra que hay dos clases de suelos, los claros y los oscuros. Los claros son rocosos, por hallarse y como se hallan en posiciones elevadas, se ha llamado tierras altas, en inglés sería highlands, pero en latín su palabra es terrae. Sabemos que las estructuras circulares que surgieron por impacto meteorítico y se dan principalmente en las tierras altas o terrae, mientras que las zonas oscuras tienen un suelo magmático y tienen muchísimas menos estructuras de impacto sobre ellas. Entonces, lo que nosotros queremos entender es a qué se debe esta diferencia. Entonces, a mitad del siglo pasado, hacia los años 50, cuando se intentaron hacer las primeras explicaciones, como no eran universalmente aceptadas, se aprovechó los viajes a la Luna del proyecto Apolo, esperando que el estudio que se pudiera hacer in situ pues explicara esta gran diferencia. Había que explicar ahora por qué se fue a cada sitio. Nosotros nos vamos a saltar los primeros Apolo y vamos a ir al Apolo 15, porque el Apolo 15 es el que trajo la muestra lunar que tenemos en Robledo. Además, el Apolo 15 para mí es uno de los que el mejor trabajo hicieron en la superficie de la Luna. Vamos a ver a dónde había que enviarlo. Fijaros, el primer Apolo que fue a la Luna fue el Apolo 11 que aterrizó aquí. Esto es un mare, es el mar de la tranquilidad. Esto es la estación de Tranquilitatis, o Station Tranquilitatis, que es como se le ha denominado. El Apolo 12, el Apolo 11 vino aquí porque al estar en la banda ecuatorial de la Luna era mucho más fácil el aterrizaje y el terreno era muy liso. Como era la primera vez que se subía a la Luna, pues había que buscar algo que fuera fácil de hacer. En el caso del Apolo 12, se vino aquí porque aquí había aterrizado 14 o 15 meses antes este vehículo, el Lunar Surveyor 3. Entonces interesaba recoger algunas piezas de ellas para analizar en la Tierra qué había pasado durante ese tiempo. Sabéis que está la historia de que había una bacteria, luego no se sabe si en realidad la bacteria había subido con el Apolo 12. Y el Apolo 14 vino a la zona de Framauro, que está puesta precisamente aquí, porque se esperaba que si esto era una estructura de impacto, el material que había salpicado se pudiera recoger aquí para probar que de verdad correspondía a esta zona. Entonces, ahora nos queda pensar a dónde enviamos el Apolo 15. Tenemos 3 puntos de muestreo de donde hay terreno de lava, es decir, mares. Nos interesaría aterrizar en una de las tierras para poder comparar las muestras de suelo de unos y de otras. El problema es que las tierras son tremendamente escabrosas y es muy difícil posarse en ellas. Entonces, los proyectistas del Apolo 15 buscaron una zona en donde, aún aterrizando en un sitio que era un mare, estuviéramos muy cerca de las tierras para poder recoger muestras de ellas. Aquí, en la falda de los montes Apeninos, que son estos, los Apeninos lunares. Esta zona era muy interesante por más que eso. Entonces aquí lo vemos, para el Apolo 15 se asignó el objetivo situado aquí, en el jardín de los Apeninos lunares, y estaba, creo que a 140, muy pocos kilómetros, estaba a 164 kilómetros al sureste de donde había caído el primer vehículo que había llegado a la Luna, el Lunik 2. El Lunik 2 había posado ahí, pero era un vehículo de impacto. No había tomado muestras, ni había hecho fotos, ni había hecho nada. Solamente había depositado el emblema de la Unión Soviética allí para decir, aquí he llegado yo. Las razones por qué hizo esto son distintas y no puedo pararme aquí a decirlas porque si no la charla sería tremendamente larga. Este es el Lunik 2 que cayó aquí el 14 de septiembre de 1959 en la zona del Palus Putredinis, es decir, el pantano de la putrefación. Y esta es
la misión que se asignó a Dave Scott, que era el comandante de la misión o de la expedición Apolo 15, Alfred Worden, que era el piloto del módulo de mando, y James Irving, que era el piloto del módulo lunar. Bien, ahora vamos por un momento a salir de los viajes espaciales y vamos al terreno de los aficionados. Nosotros sabemos que el suelo de la Luna no se ve en cualquier momento con la misma claridad. Cuando miramos cerca del terminador, donde está la sombra, vemos con mucho detalle las cosas, pero si miramos lejos no vemos apenas detalle. Esto lo podemos ver tanto en la luna creciente como en la luna menguante, siempre los detalles están en el terminador. Creo que esto no merece la pena que hable mucho porque lo sabéis tan bien como yo. Pero sí vamos a aquilatar un dato. Fijaos, hasta 8 grados las estructuras se ven bastante bien. Se puede identificar todas sus partes e incluso ver por la sombra cuál es su profundidad. Si nos vamos a 20 grados ya no podemos ver eso. Si estuviésemos a 24 grados, prácticamente aquí ya no podemos tomar medidas de relieve. Ahora son fotos tomadas a medida que el terminador se alejaba hacia el oeste en la luna creciente. Ahora vamos a tomarlas al revés, cuando viene el terminador por el este, en la luna menguante. Aquí vemos que a 34 grados es todavía peor, lógicamente. Por ejemplo, este es Teófilo, Cirilo y Catarina. Aquí Teófilo se ve un poquito, pero ni Cirilo ni Catarina prácticamente se ven. Cuando nos hemos vuelto a 25 grados ya se empiezan a ver un poquito, y a 18 grados pues prácticamente se ven como a 20 que teníamos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir? Que para posarnos en la Luna deberíamos estar a menos de 8 grados. Probablemente 5 grados sería la distancia al terminador ideal para ver el suelo. Pues vamos a ver qué le pasó al Apolo 15. Volvemos a las fotos que podemos tomar los aficionados. Aquí vemos dónde está la ventaja que tiene la zona en donde se quiere posar al Apolo 15, es que es accesible tanto en la luna creciente como en la luna menguante. Aquí veis el recuadro donde están los montes Apeninos, y aquí hay 3 cráteres a los que ahora le vamos a prestar más atención, y se ven igual de bien en la luna menguante. Aquí los volvemos a ver. Podemos ampliar un poco con nuestros telescopios el tamaño de lo que vemos para ver los picachos de los montes Apeninos, tanto en la luna creciente como en la luna menguante. Vamos a ver la foto que tenían en tiempos del proyecto Apolo. En 1962, el señor George Herrick había tomado una fotografía con un telescopio de 3 metros de diámetro, que es una de las que se utilizaron al principio para identificar esta zona como interesante. Se identificó como interesante primero porque estos son los bordes de las tierras, entonces si nos vamos aquí abajo podemos encontrar material que ha rodado pendiente abajo y que pertenecía a las tierras, y por lo tanto podemos muestrearlas. Pero es que además, fijaos, aquí hay unas zonas oscuras cuya naturaleza nos interesa también estudiar. Fijaos ahora que un aficionado con un telescopio de 20 centímetros puede hacer hoy una foto comparable a esta. Es cierto que aquí no se ve el mismo detalle que aquí, pero si en vez de utilizar una cámara grande Canon, utilizamos una cámara web, veréis lo que pasó. Bueno, antes que verlo, vamos a identificar los cráteres, que después nos van a venir muy bien. Fijaos, este es el circo Arquímedes. Podemos ver... Vaya hombre. Perdón. Aquí tenemos el circo Arquímedes, fijaos, tiene 83 kilómetros de diámetro y 2.150 metros de profundidad. Y el otro circo de su mismo tamaño aproximadamente, Cassini, tendría que haber puesto la foto anterior porque están los nombres, aquí,
veis a Cassini, tiene un poquito más pequeño, 57 kilómetros y 1240 metros de profundidad. Pero fijaos en los pequeñajos, Aristillus solo tiene 55 kilómetros de diámetro, pero tiene 3.650 metros de profundidad. Y si vemos Autolycus, tiene 39 kilómetros de diámetro y 3.430. Y Theaetetus, que está aquí, tiene 25 kilómetros de diámetro y también 2.830. Entonces, todo esto, ¿cómo lo podemos explicar? La única manera de explicarlo es pensar que estos dos cráteres se formaron mucho antes que estos dos y fueron rellenados por lava cuando la lava inundó esta cuenca. Y estos se formaron después. Por lo tanto, estos seguramente son mucho más profundos incluso que estos, pero están rellenos de lava. Entonces, vemos que el examen de la Luna nos permite aquilatar en el tiempo la formación de los rasgos lunares, sobre todo por un principio que sería como este, que le llamamos principio de la superposición, que quiere decir que todo lo que está encima de algo es más joven. Bien. Alberto, las agujas centrales, ¿qué altura tienen? Es un poquito menos o sea, bastante menos que la profundidad. No tengo aquí el dato en este momento. Bien, habíamos dicho que aquí en la foto de Herbig teníamos más detalle que en la foto que he podido sacar yo. Pero si utilizamos una cámara web, fijaos que hay diferencia. Ahora tenemos más detalle aquí que aquí. Y seguimos teniendo un telescopio de 20 centímetros. ¿Cómo fueron los americanos a la Luna? ¿Con esta foto? No, hicieron más cosas. Aquí tenían el Lunar Orbiter. Aquí sí que no podemos compararnos. Fijaos en los tres círculos, fijaos el detalle con que vemos aquí los cráteres de Aristillus. Eso es mucho mejor que el de aquí. O, fijaos, en la zona donde nos queremos posar, que es el Mount Hadley, o el Monte Hadley, que es este. Y por abajo descubrimos que corre una especie de arroyo sinuoso. Como en la Luna no hay agua, esto tiene que ser un río de lava. Y ese es uno de los puntos que, además de la zona oscura que habíamos visto en la foto anterior, le da importancia a que el Apolo venga aquí a este punto, al polo 15. Nosotros aquí casi no vemos la grieta que se llama Rima Hadley, pero sí podemos ver que está aquí este crátercito que se llama Hadley C, está aquí. Pero si en vez de poner Barlow por 2 en nuestra cámara ponemos Barlow por 3, ¡ah, maravilla! Aquí está. Lo vemos perfectamente. Vemos casi lo mismo que veían los americanos con el Lunar Orbiter. Aquí están los montes Hadley, el monte Hadley. Hay dos montes Hadley. Vamos a ver. Este es el monte Hadley Delta y este es el monte Hadley Gamma. Entre medias hay una especie de ensenada. Y aquí, en esta planicie que hay aquí, es a donde querían los americanos hacer aterrizar al Apolo 15 para coger material tanto de las tierras que hay aquí a la derecha, como de análisis de la grieta, como del suelo del mar, y a ser posible algo que tuviera que ver con el suelo oscuro que tenemos ahí a la izquierda. Ahora os vais a tener que poner las gafas. Bueno, esperad, todavía no. Sí, es que vamos rápido. Si ahora cambiamos de época y nos venimos a nuestra época, las fotos que obtenemos ahora con los nuevos satélites ya no tienen nada que ver con las que podamos hacer nosotros. Hay que reconocerlo, por eso está esta foto aquí, para que no nos subamos a la parra. Aquello era con el Lunar Orbiter, que utilizaba película en negativo que tenía que revelar a bordo para enviarla a la Tierra y luego aquí se digitalizaba. Este es el proyecto, este es Kaguya, de la JAXA japonesa, que fijaos hizo las fotografías. Mirad aquí que bien se ve Arquímedes, aquí está Aristillus, aquí está Autolycus, fijaos cómo se ve que es mucho más profundo. Y aquí es donde queríamos posar al Apolo 15 y estos son los montes Apeninos. ¿Vale? Os hacéis con el panorama, ¿no? Pues ahora tenemos una vista vertical. Este es el cráter Hadley C y este es el curso sinuoso que queremos explorar. Fijaos que aquí vamos a conservar este cuadradito con el recuadro de esta misma fotografía. Vamos a ver lo fácil que era posarse aquí. Ahora es cuando os tenéis que poner las gafas. Fijaos en el relieve. Este punto amarillo es donde se tendría que posar
el vehículo Apolo 15. ¿Os dais cuenta de la dificultad? Fijaos los montes que lo rodean. Antes de que digáis, uff, es imposible, diremos que esta foto exagera bastante el relieve, como unas 3 veces. Vamos ahora, fijaos que aquí hay otro cráter que se llama St. George, o San Jorge, sí, que está puesto aquí, ¿de acuerdo? Y que va a estar muy cerca de la zona en donde va a operar Apolo 15. Si nos vamos a acercar más, ahí lo tenemos, y este del sur es donde queremos aterrizar. En esta fotografía todavía está más exagerado el relieve. En la siguiente ya tenemos un panorama mucho más cercano, vemos perfectamente aquí al cráter St. George y Rima Hartley, y aquí al cráter Hartley C. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver ahora entonces en lo que podemos seguir husmeando y metiendo las narices los aficionados. Aquí tenemos la fecha, 1971, 30 de julio. Ese es el día que aterrizó. Perdona, ¿te han dado unas gafas? Sí, sí. Que aterrizó Apolo 15 en esta zona que es donde está el cuadrito rojo. Pues aquí vemos los datos, pero no nos dice a qué distancia del terminador estaba en el aterrizaje. Entonces, si nos molestamos en alguna manera de calcularla, yo una vez conseguí hacer un programa en BASIC que daba estos datos, y veis que el resultado del 30 de julio de 1971 a las 22:16, que es la misma hora que tenemos aquí, la distancia era 12,1 grados. ¿Os acordáis que hemos dicho que por encima de 8 no veremos muy bien el suelo? Este es una dificultad con que se van a encontrar los astronautas. Si alguien nos envía del programa, podemos ver datos que nos dicen cómo ha ido el cálculo. Fijaos, por ejemplo, el dato más importante para saber dónde está el terminador es la colongitud. Aquí vemos que mi programa daba 9,7 y en este programa da 9,8. Es decir, que está bastante acertado. Y otro, pues por ejemplo, la fracción iluminada de la Luna, que aquí es el 55% y aquí es el 54,6, pero si solo coges números enteros es el mismo número. ¿De acuerdo? Es decir, que os podéis fiar. A los astronautas les habían dicho que la sombra que iban a ver en los cráteres era lo suficientemente importante, y les habían dado este mapa como para que pudieran ver dónde se estaban posando. Y de hecho tenían una carretera hecha con este cráter, que es un poco más grande, 4 cráteres más grandes que los del entorno, que son Mateo, Marcos, Lucas, y este que tenía que ser Juan. Cuando le iban a poner Juan, NASA dio un grito y dijo: se acabó de santos. Resulta que cuando los tripulantes del Apolo 8 que circularon alrededor de la Luna sin posarse en Navidad de 1968, los ateístas de Estados Unidos, encabezados por una dama, una tal Madeleine, no me acuerdo cómo se apellida, dijeron que qué puñetas tantos santos y tantos rezos, que había que hacer aquello para todo el mundo. Entonces NASA puso el grito en el cielo y a este le llamaron Index. Esto me recuerda el chiste aquel de las patas, los patos, la familia de patos que tenía 5 hijas que se llamaban Pata, Peta, Pita, Pota y Anastasia. Bien, pues vamos a ver dónde está el blanco, a dónde vamos. Perdón, voy a verlo en el ordenador, que lo veo mejor. Aquí, donde está el cursor. Aquí pone Apollo 15 Targets Point. Entonces vemos que está al lado de un cráter que se llama Last. ¿De acuerdo? Ahora vamos a aterrizar con el Apolo 15. NASA no había ahorrado en gastos. Había hecho un modelo de yeso en el que había repintado, o sea, había reproducido el Rima Hartley y todos los cráteres de alrededor. Lo había colgado del techo y lo iluminaban de modo que pudiera reproducirse el aspecto de la sombra el día en que iban a aterrizar. Y con esto y con el mapa, los astronautas aprendieron el camino y la manera de identificar a los 3 evangelistas y el cráter Index, ¿de acuerdo? Para posarse.
Una vez que se posaran, aquí veis el cráter St. George, este es el monte Hartley, este es el punto donde se iban a posar, tenían planeadas 3 actividades extravehiculares, que se llaman en inglés EVA. Extravehicular Activity, ¿no? Entonces, desde este punto iban a hacer la primera excursión, aprovechando que llevaban un vehículo lunar por primera vez a la Luna, un automóvil, hacia el cráter St. George. La segunda iba a ir a un grupo de cráteres que hay aquí que se llama el grupo Sur. La tercera tenía que ir a otro grupo que había aquí que se llamaba el North Complex, o Complejo Norte, y a la vuelta tenían que acercarse a la grieta para reconocerla antes de volver. Estos eran los planes. Ahora empezamos a ver las fotos. Esta es una foto todavía telescópica, hecha prácticamente en los momentos en que el vehículo se acercaba. Aquí está ya, sí está hecha dentro del módulo que va a aterrizar. La flecha indica dónde se quiere posar, los astronautas se están acercando. Este es el punto donde quieren posarse, y cuando están a muy poca altura, como a 300 o 400 o 500 metros, se dan cuenta que no se ven los cráteres como estaban en la figura que habían hecho, y que no saben a dónde van. Entonces, según están bajando, por fin consiguen identificar a la serie de Mateo, Marcos, Lucas, Index, y se dan cuenta que están yendo 900 metros más lejos y 460 más al sur. Entonces ahora viene por qué es Apolo 15 uno de mis favoritos. Inmediatamente el comandante toma acción y empieza a reasignar blancos al ordenador de a bordo sin saber muy bien dónde tiene que ir. Y lo hace 18 veces hasta que consigue acercarse a una distancia, he dicho 900 metros, iban kilómetros más lejos, porque el final es 900 metros. Entonces aquí vemos el punto como según se iban acercando. Esto es lo que veían los astronautas por la ventana. Aquí habían logrado reconocer a Lucas, a Index y a Last, que aquí es donde querían atravesar, es decir, que tenían que acercarse hacia la derecha. Entonces, en las reasignaciones de blancos que iba haciendo el comandante, fijaos cómo se iban acercando. Aquí ya está Last, pero mucho más cerca que antes. Aquí este es Salyut y Last está ya aquí debajo. Y al final, aquí tenemos una simpática animación de dónde cayeron. Este es el cráter Last, que era doble. Y ahora fijaos quién firma esto, que tiene mucha gracia. Aquí está diciendo que este es un tío que esta flecha está indicando dónde se ha visto con los vehículos. Habéis visto lo que esto está hecho con un pirata, ¿no? Las flechas nos indicaban dónde se ven las huellas de la rodadura del vehículo lunar. Y ahora vamos a aterrizar con los astronautas. Vais a oír, es un poco, dura 2 minutos y pico este vídeo. Y vemos por la ventana lo mismo que hemos visto antes en las fotos. Ahora vais a oír las voces. Cuando digáis números, quiere decir los ángulos con respecto al blanco. Los números negativos son la velocidad. Y cuando dice feet, es la altura. 4.000 pies, que son 1.300 metros. 1.000 metros. ¿Veis qué mal se ve el suelo, qué mal se ven las sombras? 3.000 pies, ¿no? 1.000 metros. Tengo un buen plano, un good spot. ¿Ha visto a Lucas? Y desde Houston le dice que están listos para aterrizar. Esos son los ángulos. 1.000 pies, 300 metros. 900 pies. 800 pies. 700.
600. 500, 500 pies. 130 metros. -15, -400 and -14. 400 50, pies. 66, okay. 300 feet, -11. -11, 250. -11. 9% fuel. 9% de combustible. -11. 150. -7. -6. 10 por segundo. Menos 120 feet, -6. 120 pies, 40 metros de altura. 100 feet is 5. 9% fuel. -5. 80 Y ahora fijaos, cuando están ya muy bajos, el -3. motor del vehículo, fijaros el polvo que levanta, no se ve nada. Afortunadamente llevan unos palpadores colgando de algo más de 1 metro que cuando tocan el suelo avisa. 43. Cuando veis contact es que han tocado el suelo. 25. 2. 7% fuel. 7%. 15 and 1. -1. -1. 6% fuel. 6%. 10 feet, -1. Contact. 8 feet, -1. Contact. Ahí está. Entonces ahora se para el motor y automáticamente se vuelve a ver el suelo. Man. Bien, Okay, you shooting the Falcon is on the plane at Hadley. Falcon está en la llanura de Hadley. ¿Cómo maniobraban en el vacío para...? Lleva motores en todas direcciones. Y Claro, aparte lo que del motor de hacían descenso. era, aparte de frenar la caída, lo desplazaban Sí, lateralmente. ahora vas a ver los motores de maniobra. Vamos a ver. Se quedó de combustible al final. Me parece que se quedó en el 5% o en el 6%. El Apolo 11 fue todavía peor, se quedó en el 1 o una cosa así. A partir de ahí hubiera caído, claro. Sí, claro, hubiera caído como una piedra. Bueno, pues hemos aterrizado en la Luna. Vamos a ver qué vemos a nuestro alrededor. Fijaos, hemos caído en el borde del cráter Lass y por lo tanto nuestro vehículo se ha quedado torcido, no está derecho. Eso podría significar problemas a la hora del despegue para encontrarnos con el vehículo que se ha quedado en órbita. Y ahora poneros las gafas porque vais a ver lo que veían los astronautas. Este es el Mons Hadley Gamma, el que está a la izquierda. Esto es lo que estaban viendo los astronautas al llegar. Está hecho, es una composición de fotos, la he hecho yo porque no hay ninguna hecha allí con NASA y entonces no en todas está igual de relieve, lo siento. Ahora vamos a ver lo que hay entre el Mons Hadley y el Mons Hadley Gamma y el Mons Hadley Delta, que es una zona que se ha dado en llamar el Cisne. Las colinas del Cisne entre Hadley Gamma y Hadley Delta. La Delta se me ha ido por ahí. Esto es lo que estamos viendo nada más posarnos en la Luna. Ahora tenemos que ver el Mons Hadley Delta con el cráter, ¿os acordáis? St. George, que está aquí. Este es otro cráter que no está, ya no tengo su nombre, que está denominado, pero yo no tengo su nombre. Y aquí tenemos lo que me preguntabas tú, una de las toberas del vehículo Falcon. Cada grupo de toberas tenía 4 en 4 ejes, perdón, en 2 ejes. Pero como había 4 grupos de 4, podías impulsar en cualquier dirección. Y ahora vamos a ver el cañón, lo que es Lima Hadley, que está aquí delante de vosotros. Al pie del Mons Hadley, ¿no? Y creo que ahora vamos a poder ver al vehículo sacado por el Lunar Reconnaissance Orbiter. Ahí lo veis, donde se posó. Aquí está el vehículo lunar, perdón, el coche lunar, y aquí está, aquí está el coche lunar y aquí están los laboratorios Alcer que se posaron. Y este es Falcon, el vehículo en el que se pone, el módulo lunar. Bueno, pues vamos a movernos por la Luna, tenemos que hacer las excursiones, ¿no?
Sabemos que estamos aquí. Tenemos un blanco aquí, donde está el cráter Plutón, que está en el North Complex, el complejo norte. Tenemos el South Cluster, el grupo sur. Y tenemos que ir aquí, a Rima Hadley, y acercarnos lo más posible al cráter St. George. Aquí vemos a los 3 evangelistas y medio. Estas son las excursiones que al final se hicieron. NASA tuvo que recortar, fijaos, en la excursión número 1, que era esta, no llega a meterse hasta el cráter St. George, se queda cortada antes por la recogida de muestras. En la excursión número 2 tampoco llegamos tan lejos como estaba planeado, y en la excursión número 3 no pasamos por el North Complex, hay que sacrificarlo para llegar a coger muestras de la grieta. Aquí lo podemos ver con más detalle. Veis que aquí no está puesto los accidentes del suelo como están aquí. Y como tenemos un coche, pues vamos a Rima Hadley en coche. Ya estamos moviéndonos por la Luna. Esta es la excursión número 2. En esta excursión vamos a pegar un braguetazo de los de Apolo 15. Ahí veis el Mount Hadley Gamma, que es el que está más a la izquierda. ¿Qué velocidad lleva eso? Lo más que se podía correr era como 40 km/h, pero nunca fueron a esa velocidad. Y además, en este caso, estos astronautas descubrieron que uno de los ejes no funcionaba, iban solo andando con el otro. El interés de estos hombres por la geología fue muy grande. Llegaron incluso a engañar a los controladores de Houston. En un momento que vieron una piedra especial que les llamó mucho la atención, dado el entrenamiento geológico que habían recibido, y que no estaba previsto que la cogieran, uno de ellos dijo, el comandante dijo, tengo que parar porque se me ha soltado el cinturón de seguridad. Mientras tanto el otro les describía a los de Houston el panorama para que la cámara esa que está aquí, con la que se ha tomado esto, mirara para otro lado. Entonces el comandante se bajó y cogió una piedra que no estaba prevista. Pero que luego tuvo su importancia. Bien, ya hemos llegado al cañón. Ahí tenéis cómo es Rima Hadley. Es un túnel de lava. Ahora vamos a hablar un poco más de lo que son los túneles de lava. Os dais cuenta que es impresionante, ¿no? Tiene 600 metros de anchura y 300 de profundidad. No pudieron bajar hasta el fondo. Bueno, pues cuando llegaron allí en una de estas excursiones, encontraron una piedra que estaba diciendo, oh, mírame, mira qué guapa soy. Encontraron una piedra muy brillante y la recogieron pensando que recogían algo interesante. Y resultó ser una muestra del suelo de las tierras, de las terrae, la más antigua, que casi solamente 100 millones de años más joven que todo el sistema solar. Es decir, tiene 4.400 millones de años de antigüedad. O perdón, 4.500, porque el sistema solar son 4.600, ¿no? Ahí la veis, esa piedra se la llamó Génesis. Aquí la veis con un gnomon que se puso, que ahora contamos para lo que es. Aquí vemos cómo la desmochan para traerla a la Tierra, la quitan del pedestal en el que estaba. Todo esto sí estaba retransmitido por televisión, por eso podemos tener fotos. Y también descubren que uno de los montes más pequeñitos de esta zona, que se llamó Silver Spur, estaba estratificado, lo cual quiere decir que había recibido diferentes coladas de lava. En la tercera excursión, EVA 3, fueron a la boca de, como ya lo sabíamos, fueron al cañón, a Rima Hadley, o a la grieta, y en este sitio es donde encontraron una piedra de 9 kilos y pico de peso, con el aspecto de un balón de rugby, a la que, en honor del comandante, que es el que la descubrió, le llamaron Scott, que es el nombre de él. Pero como era la piedra más pesada de todo el cargamento que trajeron, fue Great Scott, o sea, el gran escocés. Ahí la vemos en el lugar de la recogida, y esa es la piedra. ¿De acuerdo?
Fijaos que tiene un agujerito en el centro, que en un principio se pensó que era un meteorito, después se analizó y parece que no, que cayó de la pendiente y se hizo un... O sea, fue un impacto de rodadura lo que lo produjo. ¿Para qué era este triangulito, este aparatito que se pone encima de las piedras que recogen? Es un pequeño gnomon. Es un gnomon con un trípode que va lastrado en el fondo, de modo que siempre se queda vertical. Incluso lleva un aparato electromagnético para que no se esté mucho tiempo oscilando, para amortiguar las oscilaciones. ¿Para qué sirve todo esto? Pues cuando haces una foto de la sombra, te dice dónde estabas con respecto al sol. Y así los geólogos desde la Tierra pueden saber de dónde venía la roca. También se usaban otros, por ejemplo, para coger lo que hoy llamaríamos cantos rodados de la Luna, que no hay cantos rodados porque allí no hay erosión, se empleaba un rastrillo. Es decir, aquí no pesaría nada, ¿no? En la Luna no, aquí sí, estos trajeron 77 kilos en la Tierra. En la Luna un sexto. Entonces, es decir, serían unos 12 kilos en la Luna, ¿no? Vemos que el palmarés del Apolo 15 fue interesante. Aquí veis ahora, por ejemplo, cómo han cortado dos piedras para extraer la zona interior, para no tener que traer las dos y traer una sola a la Tierra. Y también podemos ver aquí que otras veces las piedras no están tan fácilmente de coger, están encajadas unas en otras en el suelo. De todas maneras, esta foto, que es del Apolo 11, estos son nada más que 8 centímetros. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago. Vamos a ver, antes de volverse a la Tierra, los astronautas dejaron una especie de conmemoración, una placa conmemorativa con los nombres de los 14 astronautas muertos en el espacio, americanos y rusos. Y dejaron una pequeña escultura hecha por un escultor austriaco sin que NASA lo supiera. NASA se enteró de esto cuando lo vio en las fotografías. Pero antes de volverse, todavía hicieron otra cosa más bonita, que es repetir el experimento de Galileo. ¿En qué consistió? Pues en dejar caer una pluma de halcón y un martillo en la superficie de la Luna y ver que llegaban al suelo. Eso es lo que vais a ver en el vídeo. Tiene que ser panel, no están los nombres de los astronautas, son piedras, ¿no? Sí, eso sí. Es que como que habías dicho muertos en el espacio. No, a ver, lo he hecho mal. Eso faltaría que no estuvieran ellos. Bueno, vais a ver entonces el experimento de la pluma y el martillo. Well, in my left hand I have a feather. Una pluma, In my right hand a hammer. un martillo. I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Mr. Galileo was correct in his findings. La pluma la llevaría escondida, ¿no? No, la llevó en la otra mano. Bueno, digo yo que... Ah, sí, no, pero eso iba previsto desde tierra que se iba a hacer. Entonces, ha dicho que era una pluma de halcón porque su nave se llama Falcon. Y por eso es por lo que usan una pluma de halcón y no de otra clase de ave. Entonces ahora, ya que hemos hecho todo lo que hay en la Luna, vamos a volver a la Tierra. Vamos a ver cómo es el lanzamiento de vuelta. ¿Quién hizo esta foto? ¿Quién se quedó sacrificado en la Luna? Pues la hizo la cámara que había en el vehículo lunar manipulada desde la Tierra por radio. Abort stage quiere decir que sueltan los anclajes entre los dos módulos. Allá va. Fijaos que ha sido automático, eso va a tener importancia. Esto ya es las razones de Houston, la música.
visto el despegue desde fuera, ahora vamos a verlo desde dentro. Ahora estamos sentados en el módulo lunar y vamos a despegar. Abort stage. Fourth stage in North Africa. 99 Pro. Ahí está, el disparo automático. Fijaos los fragmentos que vuelan del pobre módulo que se queda abajo, achicharrado. Y mirad la sombra. Y el módulo lunar abajo. O sea, que no es una, Ahí está. Ahí le veis. no es una mosca Es capaz esa. de descenso. Y allí seguirá. Y allí seguirá. Bien. Eso hubiera torcido, no No, se calculó desde Houston, de la trayectoria. Entonces, ¿y a dónde iban? Bueno, esta foto ya la habéis visto. Pues vamos a ver a dónde iban. Mientras tanto, en órbita de la Luna estaba el tercer astronauta con el módulo de mando y de servicio. Y llevaba una serie de instrumentos científicos en un compartimiento especial, en inglés SIM Bay, que es el Scientific Instrument Compartment, era, en donde se estaba analizando el suelo lunar por la radiación que emite. Por ejemplo, se buscaban los compuestos de aluminio y sílice, la relación de abundancias, con un espectrómetro de fluorescencia en rayos X. ¿Y con qué se excitaban? Con el propio Sol. Entonces solo tenemos datos de la Luna donde era de día. Entonces cuando volaba por la parte oscura de la Luna no podía recoger datos. Pero llevábamos un segundo espectrógrafo con rayos gamma. Y aquí este sí iba a bordo del vehículo y iba radiando al suelo. Por lo tanto podemos tener datos de todas las órbitas que dio alrededor de la Luna. Por eso estas cubren todo el suelo de la Luna. Y con eso sabemos las abundancias de minerales que hay en la corteza lunar. ¿A dónde iban? Pues a encontrarse con ese vehículo que estaba allá arriba. Fijaos, aquí sube la nave que ha despegado de la Luna y aquí le está esperando con el radar de encuentro el vehículo que está en órbita. Estos se ven. Este astronauta que estaba aquí lleva 3 días o 2 días y medio más solo que la Luna, porque los otros se han ido y lo han dejado allí solo, y sobre todo cuando está en la parte oscura de la Tierra, perdón, de la Luna, y no tiene contacto con la Tierra, es el hombre más solo del universo en ese momento. ¿De acuerdo? Él está deseando que vuelvan. Entonces, él los ve venir así, y ellos le ven a él así. Lo veis a través de la ventanilla por la que antes veíamos que el aterrizaje. Se juntan, trasladan todo lo que han recogido de la Luna al vehículo que va a volver, y aquí vemos a la Tierra, que es la joya del espacio. Está en una fase muy fina en este momento, como podéis ver aquí, Una neominia. el día que iban a volver. Aquí se queda la Luna con sus millares y millares de estructuras de impacto que guardan los secretos de la génesis del sistema solar, esperando que volvamos. Y todavía nos queda una excursión extravehicular. ¿Por qué? Pues porque tenemos dentro del SIM Bay, del compartimiento de instrumentos científicos, todas las películas que se han grabado con los espectrógrafos y las cámaras métricas y panorámicas. Entonces hay que ir por ellas. Y entonces le toca al piloto del módulo de mando, que era el que se había estado aburriendo durante 2 días y pico en el vehículo, le toca salir a cogerlas en el espacio. Entonces fijaos en este dibujo lo que tenía que hacer. Veis que el comandante sale aquí, le tiene cogido con una correa como si fuera un perrito, y él sale agarrándose a este pasamanos para recoger las cápsulas con las películas y con los registros que se han hecho en la Luna. podía moverse, ¿no? ¿Cómo? ¿Podía moverse en el espacio? No tenía equipo para hacerlo, no tenía equipo para hacerlo. Es decir, que si se hubiera soltado, hubieran tenido que tirar de él. Hubiera necesitado un sifón, ¿no?, para poderse mover, no lo llevaba. Bien, pues entonces veis que el palmarés del Apolo 15 es maravilloso. Hizo un montón de cosas que no hizo nadie, por eso es uno de mis favoritos. Fue lanzado el 26 de julio del 71, aterrizó el 30 en el Mons Hadley, fue el primero que llevó un todoterreno a la Luna, encontró la piedra Génesis, la más antigua
o sea, que data del principio del origen del sistema solar. Además, no lo hemos dicho, puso un subsatélite en órbita de la Luna para analizar la atmósfera de partículas que puede tener la Luna. Puso el tercer espejo retroreflector en la superficie, con lo cual, con los otros dos que tenemos y el tercero, podemos hacer medidas volumétricas, es decir, podemos hacer lo mismo que se hace cuando se mide la curvatura de una lente convexa, ¿no? Se ponen 3 patas sobre ella y el esferómetro nos dice el radio. Pues estos están puestos en 3 puntos diferentes de la Luna y nos dicen, cuando detectan un seísmo en el interior, los datos de a qué profundidad está. Cuando solo teníamos 2, solo podríamos saber a qué distancia de cada uno, pero no a qué profundidad. Con el tercero ya sí tenemos 3 dimensiones. Y además tenemos los equipos científicos, este es el SIMPEI, que es el compartimiento de donde salió el astronauta este a recogerlo. Vamos a ver un poco de la piedra lunar. Esta es la forma que tenía. Cuando vino a la Tierra se la cortó en trocitos. ¿Por qué? Pues porque había que llevarla a diferentes departamentos de investigación para que todo el mundo pudiera analizarla. Aquí veis cómo se corta. Al cortarla se vio que su estructura vesicular está también en el interior, lo que nos dice que esta piedra se formó en algún sitio donde había gases, y gases en la Luna solo pueden ser metano o anhídrido carbónico, no puede haber vapor de agua ni nada parecido. Aquí vemos cómo la máquina la trocea, y aquí vemos una micrografía. Los datos de esta micrografía ocupan un PDF bastante gordo. Yo lo tengo puesto aquí. Si alguien lo quiere ver, lo tiene NASA, pero aquí se ve cómo lo fragmentaron, en qué estaba hecho. Pero lo más importante que podemos ver, por ejemplo, es que el tamaño de las esquirlas que lo componen nos dice a qué temperatura se formó. Aquí lo tenemos en algún sitio en mineralogía. Bueno, por aquí andan, 1280, 1227, según los diferentes fragmentos y los diferentes experimentadores. Y también nos dice a qué presión, con lo cual sabemos que estaba a una profundidad enorme en el interior de la Luna. Entre 100, 150 y algo más que hay por aquí, y 240 kilómetros de profundidad. Y eso es lo más importante de la piedra que tenemos en Robledo. ¿Por qué? Porque a esa profundidad nos dice que se trata del magma original, el primero que se formó en la Luna. Por lo tanto, su composición nos dice cómo era el origen, la Luna en su origen. Y eso es lo que podéis ver si vais a Robledo. Eso es lo más importante que se ha conseguido. Ahí la tenéis. Esa es la piedra que está en Robledo. Es un fragmentito de esta que se ha cortado. ¿Qué dimensión tiene eso? Esos serán como 10 centímetros. Ten en cuenta que aquí no la hemos recibido en un laboratorio donde se pueden hacer esos análisis de microscopio de barrido electrónico y cosas así, que es a donde se han ido los más importantes. Esto es un regalito que se le hace a los países que han colaborado. Y nosotros hemos tardado 40 años en recibirlo. ¿Y la piedra de esa de la hija de Franco ya ha aparecido? No tengo datos. En la última charla Luis de Mopegui no lo contó, que iba vendiéndola por los museos de Europa. Bueno, pues ya no estamos hablando solamente de Apolo, de 15, vamos a hablar de todos, o sea, vamos a hacer un resumen de todos. Hemos encontrado que en la Luna hay piedras formadas por anortosita, y esto proviene de las tierras altas, o sea, de las terrae. También hay basaltos, de hecho, la piedra de Robledo es un basalto, y es un basalto granular, como hemos visto, perdón, vesicular, como hemos visto, porque tiene los agujeros hechos por las burbujas. Tenemos brechas, es decir, piedras que se han formado a partir de otras, rompiéndolas y por presión. Tenemos
unas piedras muy raras que se llaman CRIP, que en inglés quiere decir, esto es el símbolo del potasio, y esto es Rare Earth Elements, tierras raras en español, ¿no? Y fósforo. Entonces esto es una especie de residuo volcánico que sale al final de algo que vamos a decir ahora. También tenemos piroclastos, es decir, rocas que se han formado por procesos ígneos, y norita y troctolita, perdón, que son rocas magmáticas. Bien, con todo esto hemos podido recomponer la forma de las estructuras circulares que hay en la Luna. Si suponemos que un meteorito viene a hipervelocidad, en este caso sería una condrita carbonácea, hipervelocidad se llama a cualquier velocidad mayor que la de escape. Es decir, que viene a 20 km por segundo, una cosa así. Realmente cuando toca la Luna, el error que cometían los vulcanólogos es que solo consideraban la percusión, no consideraban la explosión debido al calor. Entonces, se produce una onda de choque que destroza al meteorito y al terreno que hay colindante. Entonces hay un chorro directo de materia que sale expulsada, hay otra que se evapora, hay otra que sale hacia atrás y se forma una excavación porque la enorme presión que se produce hacia abajo solo tiene salida por los bordes. Entonces se produce una excavación en el cual el material que hay aquí sale disparado, el que está más en contacto con el meteorito en forma de vapor y todo lo que es volátil. Después hay deyecciones sólidas y en el fondo al final quedan los fundidos que no han tenido energía suficiente para salir y se han fundido por el calor. Todo el suelo de alrededor queda triturado y es el que forma las brechas, esas piedras que se forman por presión de unas contra otras. Y además se produce una onda de choque que se propaga a enorme velocidad por el interior de la Luna. Y el resultado es que si la energía que se ha puesto en juego es muy elevada, se produce un rebote del suelo en el centro cuando viene la onda de rarefacción. Es decir, después de apretar, cede, el meteorito se volatiliza, se fragmenta y deja de hacer presión. Pero es que además ha expulsado una cantidad de materia tremenda que había en esa zona. Por lo tanto, sobreviene una depresión. Primero, porque deja de apretar el meteorito. Y segundo, porque falta más ahí y por eso se produce el rebote del suelo. Entonces, en el fondo quedan las brechas, los fundidos y las paredes del meteorito reciben la capa de deyecciones del material que ha salido del centro. Se pueden producir además fallas si el impacto ha sido muy grande y se forma un terraplén exterior con el material arrojado por fuera y una serie de cráteres que se llaman secundarios bordeando a la estructura de impacto. Aquí vemos lo que ocurre con los estratos de la Luna cuando cede la presión y se levantan formando el pico central, el alzamiento, y esta capa que hay aquí al principio se llama, en los primeros casos, en el origen de las estructuras lunares sobre los primeros planetésimos que cayeron sobre la Luna y hicieron estructuras muy grandes, los que hoy llamamos cuencas, pues el volumen del material que ha arrojado fue enorme y sus restos se llaman megaregolitas, que está enterrada por debajo de la capa externa formada mucho más tarde, que es la que conocemos como regolita. Aquí vemos cómo es una estructura compleja, vemos que los cráteres secundarios que rodean el cráter central, los fundidos, las brechas, las grietas que se forman en el suelo por la presión de la onda de choque, y cuando las paredes en donde se ha depositado el material resultan inestables, se producen derrumbamientos que dejan en el borde algo parecido a terrazas. Si el impacto no es tan grande, se forma una estructura sencilla. Esto es una estructura compleja. La estructura sencilla carece de pico central, tiene forma de copa, y esto es lo que realmente podríamos llamar un cráter, porque tiene forma de copa, que es lo que significa la palabra cráter en latín. Y dentro tenemos las brechas,
las grietas en el fondo y las deyecciones que forman el terraplén. Ahora os podéis poner las gafas y ver cómo son las estructuras de impacto. Fijaos que bien se ve aquí el terraplén, cómo se ve la estructura central donde se ha elevado el suelo, cómo se ven las terrazas. Y ahora vamos a intentar ver una estructura sencilla. Así lo hago. Acordaos que la profundidad está exagerada. Bien, la superficie de la Luna, en contra de lo que se ha dicho de que no tiene erosión, realmente la tiene. Sabemos que está compuesta por una serie de accidentes como son las estructuras de impacto, las grietas, los ríos de lava, etc. Y la capa de regolita, que es el material revuelto procedente de todos los sitios de donde han caído impactos y expulsado el material inicial hacia el exterior. Pues todo esto está sometido al bombardeo de micrometeoritos, de rayos cósmicos, al viento solar, a la caída de meteoritos no tan pequeños como los micrometeoritos, que a su vez producen ondas de choque. Y esto hace que en la Luna exista degradación de las estructuras formadas originalmente. Aquí vamos a ver, por ejemplo, en todo lo que hemos definido, vemos en qué tendríamos que fijarnos para hallar si una estructura es joven o es vieja. Las partes de una estructura de impacto que tenemos aquí serían, en primer lugar, el pico central, que está aquí, ¿no? Puede tener uno o varios, como hemos visto antes. Después podríamos ver los bordes, que pueden estar recortados o pueden estar romos. Y el terraplén, que puede estar más empinado o menos. Después tenemos alrededor la capa de deyecciones del material que salió de aquí, del interior. Puede que incluso haya radiaciones blancas. Las paredes en el interior pueden estar pendientes si el cráter es moderno o haberse derrumbado por motivo de la sacudida de otros cráteres vecinos. Entonces ya no serían en talud, serían en rampa. El suelo puede ser llano o cóncavo. Y alrededor encontraremos los cratecillos secundarios que se han formado por la caída de los pedruscos que se han producido en la excavación. Aquí tenemos una estructura joven, fijaos que bien se ve los picos centrales, que bien se ve el borde. Y aquí tenemos una estructura vieja. Fijaos que carece de pico central, que está el suelo cuajado de cráteres más pequeños que han caído después de haberse formado. Y ahora tenemos una foto espeluznante del Lunar Reconnaissance Orbiter que nos dice cómo son las montañas que aquí parecen que son pequeñitas del interior del Circo Copérnico. Fijaos cómo es una de ellas. Estamos hablando ahora de dos tecnologías diferentes. Tecnología de tiempos de Apolo, tecnología del siglo XXI. ¿Qué profundidad puede tener eso, qué altura? Alberto, Dime. ¿qué altura tiene esa luz, eso? Aproximado. Porque eso tengo por aquí. Como una comparación. Creo que son 1200 metros, pero no me hagan mucho caso. Alberto, en el cráter de la izquierda parece que el suelo está levantado, no, el fondo está... Ya sabéis. ¿Este? Si lo ves levantado es que tiene las gafas al revés. No, pero está doble la imagen. ¿Está doble? Yo no lo veo doble. Claro, es que no se ve. La sombra de la izquierda. No, quien quiera que lo hiciera, no tiene tres. ten en cuenta que esto está en el mismo se ha hecho muchos años después de tomar la foto, no es original.
Bien, ¿qué son diferentes las cuencas? En primer lugar, son muchísimo más grandes que son las estructuras de impacto más grandes que existen en la Luna. En todas ellas no vemos ningún pico central. Además, la mayor parte de las que vemos desde la Tierra están llenas de lava. Pero se caracterizan por una tremenda profundidad y sobre todo por un sistema de grietas enorme en el fondo de ellas. ¿Cómo se forman? ¿Qué hay en ellas? Fijaos, desde nuestro punto de vista desde la Tierra, casi todas las cuencas que hay de la Luna están rellenas de lava. Por lo tanto, no podemos ver su estructura interior. La primera vez que la pudimos ver fue cuando un vehículo, el Lunar Orbiter, dio vueltas alrededor de la Luna y fotografió una cuenca que no se ve bien desde la Tierra, que es el Mare Orientale. ¿Y qué descubrimos en ello? Que está compuesta por una serie de 5 anillos concéntricos. Eso es lo que se llama cuencas anulares, multianulares. Aquí hay nada más que un poquito de lava en el interior, pero debido a que no ha sido cubierta toda ella, podemos ver la estructura de anillos que no podemos ver en las cuencas que miran hacia la Tierra. Fijaos que cuando un cráter es suficientemente grande, por ejemplo este que tiene 312 kilómetros de diámetro, ya muestra esa estructura de circos. De donde, además de todo eso, el reconocimiento del rastreo de los vehículos espaciales demostró que en todas las cuencas que hay en la Luna se produce una aceleración del vehículo que la sobrevuela, indicando que hay una concentración de masa en su interior. Eso nos da una clave muy grande de cómo se formaron. Esa concentración de masa, que los americanos llamaron mass cons, que es contracción de mass concentration, indica que las cuencas se llenaron en algún momento de la lava que procedió del interior de la Luna. ¿Por qué procedía del interior de la Luna? Pues por la misma razón que la Tierra. En el interior de la Luna hay materiales radioactivos que calientan el magma. El magma caliente se funde y pierde densidad. Entonces tiende a subir. ¿Y por dónde sube? Pues por las grietas que hemos visto, en las más profundas que hay, que son las que se formaron debajo de las cuencas. Entonces este magma sale a la superficie y rellena las cuencas de impacto. Eso quiere decir que no es un volcanismo explosivo. Quiere decir que no es un vulcanismo explosivo. Ahora podemos seguir hablando de los volcanes. ¿Qué ocurre cuando ese magma se enfría? Pues que vuelve a recuperar la densidad que tenía. Y cuando recupera la densidad que tenía, le corresponde bajar a donde estaba, porque la Luna está estratificada por densidades. Pero no puede porque la Luna ya no es un océano de magma como era al principio. Ahora hablaríamos también de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Se queda como una bola en una red. Intenta bajar, pero la estructura, el suelo de la Luna le sujeta. Sin embargo, cuando el peso de esta cantidad de masa magmática es muy grande, se producen hundimientos. Y cuando se produce un hundimiento, se produce un plegamiento en la superficie, que es lo que estáis viendo aquí, paralelo al borde de la cuenca en donde estaba el magma. Equivaldría a uno de esos anillos que habéis visto antes. Aquí vemos un caso del Mare Serenitatis. Fijaos, esta es la orilla del Mare Serenitatis y aquí tenemos un plegamiento. Esto se llama Dorsa Smirnov. No os creéis que es por la vodka. Y en el borde es donde, vamos a ver, corre paralela al borde y aquí es donde se ha producido el hundimiento del suelo. Pero fijaos, podemos ver que este suelo está en declive. ¿Por qué? Fijaos lo que ha pasado en este cráter de aquí. Este cráter se llama Le Monnier. La lava lo ha invadido, pero solo por un lado. ¿Por qué? Porque está en cuesta, está en pendiente. Está en el borde de la cuenca. Por eso ha podido entrar. Y este otro, fijaos la altura que tiene la pared por aquí con la que tiene la pared por aquí. Se nota claramente que está inclinado. Y no solamente está inclinado, sino que se ha partido. Fijaros la grieta que se ha formado en la pared. Y eso se ocurrió cuando cedió el suelo. ¿De acuerdo?
Más estructuras volcánicas, pues por ejemplo aquí tenemos más ríos de lava, como el que hemos visto antes, como Rima Hatley. Esto está en la plataforma de Aristarco, que es este cráter que hay aquí. Y aquí podéis ver algunos en relieve. Pero aquí también vamos a llamar la atención a unas estructuras semiesféricas, una que hay aquí y otra que hay aquí, que se llaman domos. Los domos son los verdaderos volcanes que existen hoy día en la Luna. En la Tierra podemos ver cómo son los túneles de lava también muy bien. Por ejemplo, si vamos a visitamos la isla de Lanzarote, que es una isla volcánica, fijaos los volcanes que tiene, veis un cono. Aquí los isleños nos enseñan que echando agua en el suelo al cabo de un rato sube. Todavía no se ha enterado nadie de que con eso se puede hacer electricidad y que las Islas Canarias podrían tener electricidad gratis todas, con el calor que hay debajo de ellas. Aquí vemos una caldera volcánica en Timanfaya, un cráter con un castillo y todo encima. Y vamos a la Cueva de los Verdes, ahí estamos viendo lo que es un túnel de lava. ¿Cómo se forman los túneles de lava? Pues cuando la lava está fluyendo, en el caso de la Tierra, desde un volcán caliente, y encuentra un obstáculo, lo va empujando poco a poco, la lava de encima se solidifica, y la lava de abajo no, y va perforando un túnel. Eso es lo que ha ocurrido en el caso de la Cueva de los Verdes. En la Cueva de los Verdes es que además tiene 2 pisos. No sé si habéis estado alguna vez allí y han tirado la piedra para que os mojéis. Pero no lo digas, hombre. Entonces, cuando la grieta está demasiado cerca del borde de la superficie y es demasiado grande, el suelo no se sostiene y se hunde. Y entonces forma una grieta, como las que hemos visto en la Luna. Este es un caso que también podéis ver en Lanzarote. Tampoco lo he hecho yo allí, o sea que no es... Bien, pues hemos dicho que las estructuras volcánicas en la Luna que quedan hoy día son los domos, que son volcanes de escudo, es decir, lo mismo que nos estaba contando Anguita hace unos meses y pico aquí, que ocurre en Marte con el Mons Olympus, ¿no? Que son volcanes en los cuales como se van acumulando los estratos y alcanzan una extensión muy grande. Pues en la Luna estos volcanes de escudo forman estructuras semiesféricas. Aquí vemos 2, que se llaman los montes Wildhuisen Gamma y Wildhuisen Delta. Un poquito más allá existe el Mons Drunker, que está compuesto por un montón de esas mismas estructuras. Os vuelvo a poner fotos mías para que veáis que esto lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Y aquí tenemos las más importantes, que todo este sarpullido que veis aquí son domos lunares en las cercanías del cráter Marius. Habíamos visto también lo del material oscuro. En la Luna hay varios sitios en donde existe material oscuro. En la meseta de Aristarco, que hemos visto hace un momentito, cerca del centro de la Luna, en lo que es el Sirius Aestum, y en todos estos sitios que están señalados aquí. Vamos a ver simplemente cómo lo podemos ver con nuestros telescopios. Aquí los veis. Aquí está el cráter Copérnico, que es este, aquí está Eratóstenes, y aquí veis las zonas oscuras. ¿Qué son esas zonas oscuras? Vamos a ver. Son diferentes de las que estamos viendo aquí. Fijaos, en el Circo Alfonso, o Alfonsus, también vemos 4 manchas oscuras en el fondo. Esto tiene una anécdota muy curiosa. Hay una foto que me han enseñado una vez en un simposio de estos de fotógrafos, en el cual se veía una foto preciosa de Alfonsus, que se decía que era de premio, pero no se veía una puñetera mancha Photoshop. No, quiere decir que claro, que le habían dado con el Photoshop hasta borrarlo. Sin embargo, son importantísimas geológicamente porque son surtidores de lava que han funcionado mucho más tarde que la lava principal, de la que hablaremos enseguida. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que por alguna razón este suelo ha sido cubierto por un material, este suelo era de lava y ha sido cubierto por un material que ha venido de algún sitio, pero no lo ha recubierto en su totalidad y nos deja ver lo que había debajo. Entonces tenemos que encontrar qué es lo que lo ha recubierto.
Vamos a ver ahora lo que son estructuras tectónicas. Hemos visto que había estructuras de impacto, estructuras volcánicas, y ahora vamos a ver que hay tectonismo en la Luna. Pero sin embargo, no hay placas tectónicas. Entonces los movimientos tectónicos en la Luna solamente pueden ser verticales, no pueden ser horizontales. Fijaos, aquí tenemos una falla en forma de fosa. Esto es lo que se llama el Valle Alpino, en los Alpes lunares, ¿no? Si miramos dónde está aquí, vemos que apunta al centro del Mare Imbrium. ¿Qué quiere decir? Que cuando se formó el Mare Imbrium, debido a un impacto colosal, la repercusión fue crear esta falla. Pero hay más. Podemos buscar una segunda falla que tenemos aquí, de todos conocida, que es el mundo recto, o Rupes recta. Esta es una falla en escalón. Cuando el sol le da por el este, se ve oscura, cuando le da por el oeste, se ve blanca. ¿Y a dónde apunta? Pues fijaos, está aquí. ¿La veis aquí? Mirad a dónde apunta si por aquí trazas un meridiano, al centro del Mare Imbrium. Es decir, que el Mare Imbrium fue un impacto colosal y el último que ocurrió en la superficie lunar y que tapó los efectos de todos los demás que habían ocurrido antes. Es la última cuenca de impacto. Está llena de lava y por eso no vemos los anillos. Pero si los examinamos bien, podemos ver que hay anillos por aquí, los montes Tenerife que están aquí, los montes rectos que están aquí, son residuos del anillo, de uno de los anillos que lo formaban. Y lo más importante, si ahora miramos al cráter Alphonsus, que hemos visto aquí antes, y a Ptolomeo, que está encima, vemos que existe una serie de rayas paralelas que nos indican que algo ha destrozado la superficie, marcando surcos todos en la misma dirección. ¿Y dónde está esto? Bueno, fijaos antes de nada, los surcos. En esta foto estamos viendo el cráter Davy, que está aquí, o Davis, que está aquí, que tiene una cadena de crátercillos pequeños que estáis viendo aquí. Y estas rayas que descubrió un astrónomo americano se llama la escultura ímbrica, pues se le ha dado el nombre de la escultura ímbrica. ¿Por qué? Porque todo apunta, como habéis visto antes, lo que está encima es el Mare Imbrium. ¿Eso qué indica? Que la materia que se salpicó en la formación del Mare Imbrium fue la que labró todos esos canales que estáis viendo ahí, o esos surcos. Un poco de prisa. Además, los astronautas, todos los Apolos, pues hicieron medidas de la salida del flujo calorífico de la Luna y colocaron sismómetros en la superficie de ella para poder medir su interior. Así ahora sabemos que si la Luna tiene un núcleo de hierro, es muy pequeño y no es capaz de producir campo magnético. Estos son los descubrimientos de Apolo. No posee campos magnéticos, produce seísmos que se llaman lunemotos, pero menores. El núcleo, si existe, es pequeño y está descentrado. Aquí veis un poco los datos. Doy un poco de risa porque me estoy quedando sin tiempo. La densidad media es inferior a la de cualquier planeta terráqueo y proporcionalmente posee menos hierro que la Tierra, pero más magnesio y más titanio. Es decir, que la composición global de la Luna es muy semejante a la del manto terrestre. Por otro lado, la superficie de la Luna, al no haber placas tectónicas, no se recicla. No es como la de la Tierra. Esto nos lleva a intentar explicar el origen de la Luna y la discusión que tuvimos el otro día de si se formaron dos o si hay una. Después he encontrado que hay un caso en el que se consideran dos. Pero en la simulación de Cameron, esto ya lo conocéis de sobra, lo del impacto oblicuo, y aquí vemos cómo es la simulación de Cameron. Este es el planetoide, la parte roja es el manto, la parte azul es el núcleo. Impacta sobre la prototierra, que a su vez tiene manto y núcleo, de forma oblicua y sale rebotado. Se desplaza, pero sale rebotado. Pero sale rebotado con velocidad menor de la de escape. Entonces vuelve a caer sobre la Tierra y ahora sí, la grieta que produce hace que el núcleo del planetoide descienda hasta juntarse con el núcleo terrestre. Y del resto de lo que queda en órbita es de lo que se forma la Luna. Por eso la Tierra tiene el campo magnético mucho más grande que Venus y afortunadamente quizás gracias a eso estamos hoy aquí. Aquí tenéis la simulación en movimiento. Son las mismas etapas, no tiene más
Entonces la evolución de la superficie, pues es que al principio los planetésimos que forman el sistema solar por acreción, pues destruyeron la superficie, o sea, la de la Luna y de todos los planetas que se estaban formando en aquel momento, ¿no? Entonces, al fundirse, se creó un océano de magma, dentro del cual podía haber decantación de materiales pesados y materiales ligeros. Este podría ser el primer vulcanismo que existió en la Luna, es decir, los materiales ligeros emergieron para formar una corteza y los pesados se fueron hacia el centro para formar un núcleo y el manto. Y aquí es donde encaja la piedra que hemos encontrado, esa que tenemos en Robledo, esa piedra que tiene estructura vesicular, ¿vale? Que nos dice la profundidad a la que estaba. Bien, a medida que se fueron acabando los planetésimos grandes, la corteza se fue solidificando, pero seguían cayendo planetésimos cada vez más despacio, pero fueron formando enormes estructuras de impacto porque ellos a su vez eran de enorme tamaño. La última de ellas que se formó sobre la Luna, antes de este periodo, es la de que formó el mare Nectaris, que está aquí. Esta es la última que podemos ver antes de que cayera la del Ímbrico. Entonces, a todo lo que hay aquí, en esta época, que hoy día no podemos encontrar, porque ha sido borrado por los cataclismos últimos, le llamamos época pre-nectárica. Pero a partir de esa época se inicia lo que los selenólogos llaman el periodo nectárico. Finalmente, hace unos 3.800 millones de años, ocurrió la hecatombe del océano Ímbrico, que es la que, del mare Ímbrico, el mare Imbrium, perdón, que es el que hemos estado viendo antes, que es la que formó la estructura que hemos llamado la escultura ímbrica, que es la que produjo las fallas que hemos visto hace un momento, y que son las estructuras que mejor se conocen porque es el último impacto grande que ha caído en la cara visible. Es muy posible que más joven que ella sea la del Mare Orientale, que está aquí, que es en la que hemos podido ver, por no estar llena de lava, la estructura de anillos múltiples. Después, el siguiente periodo es el periodo en el que se formó el cráter Eratóstenes, que veis que aquí no está, y por ello eso se ha tomado como referencia para llamarle el periodo eratosteniano, hace 3.200 millones de años. Aquí hay un fallo porque este cráter no debería estar, es mucho más joven. De hecho, cuando se formó Copérnico, hace 1.000 millones de años, es cuando se empezó el periodo en el que todavía está la Luna. Lo más importante es que en el periodo eratosteniano, hace 3.200 millones de años, es cuando empezó a salir la lava del interior de la Luna y a inundar las cuencas de impacto que se habían formado aquí, que veis que están secas. Lo único que tenemos en el fondo son fundidos, pero no tenemos lava. Cuando empieza a salir la lava y empieza a rellenarlas, es cuando se empiezan a formar los mares de la Luna. Por lo tanto, cuando hablamos de estructuras de impacto, hay que tener en cuenta que una cosa es la cuenca y otra cosa es la lava. Son épocas muy diferentes. En el caso del Mare Imbrium, hay 500 millones de años de diferencia, desde que se formó la cuenca hasta que empezó a salir la lava. Y esta es la Luna ya en el estadio actual. Entonces, el reconocimiento de las edades de los rasgos debido a la degeneración de que hemos hablado hace un momento de cómo se borran, los geólogos lunares han podido detectar, o sea, establecer un sistema de edades, igual que lo hay en la Tierra. Por último, el último descubrimiento gordo que se ha hecho en la Luna es que ha sido por el Lunar Reconnaissance Orbiter, que ha descubierto que existen fisuras que cortan o tapan a cráteres muy jóvenes. Y eso quiere decir que se han formado la fisura después del cráter. Esto es el principio de superposición, lo cual quiere decir que la Luna todavía se está encogiendo. O sea, se está enfriando y está encogiéndose. Y aquí, amigos, se acaba. Muy bien.
tú sí que sabes. Bueno, ha sido un poco largo, lo siento, pero nada. A casa no podemos llegar, ¿verdad? Pero bueno.